Es que verdaderamente esto es un despropósito, ¿eh? A ver, el proyecto que ha presentado el gobierno, que se lo ha mandado a la presidenta del Congreso, Alba, para que sea revisado con carácter de urgencia en el hemiciclo y se le dé play de honor, luz verde, cosa que difícilmente va a suceder, ¿no?, con este Parlamento. Dice, ¿no?, la Asamblea Constituyente estaría conformada por 130 asambleístas, 40% por representantes de organizaciones políticas inscritas, 30% por candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas, el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. Claro, pero ¿quién determina, no?, digamos, si las personas que finalmente van a ser elegidas son pruebas o no? Y lo más llamativo, por no decir absurdo, de este tema es si la pregunta que vas a plantear en las próximas elecciones, como parte justamente de este referéndum que estás proponiendo, es ¿estás de acuerdo tú o no con una asamblea constituyente? ¿Por qué ponen primero el tema de los asambleístas y cómo sería la constitución eventualmente antes que dar lo que se pretende, que es un primer paso? Ay, ay, ay. Fernando Tuesta Soldevilla, analista político de la Universidad Católica del Perú, está con nosotros. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches, gracias por la invitación. A mí esto me parece una locura. Fíjate, no soy abogado, pero basta leer y tener un poco de lógica común para darte cuenta que realmente la intención no es que esto se apruebe, porque si son algo inteligentes deben darse cuenta que el Congreso no le va a dar luz verde, pero si pretenden algo más, pues así tampoco lo van a conseguir. No sé cuál es tu percepción al respecto. Cuéntanos. Mira, hasta hace relativamente poco, desde el presidente de la República pasando por otras autoridades del Ejecutivo, habían señalado que eso no estaba en la agenda del gobierno. ¿Qué lo cambió? Porque en realidad no es el propósito genérico que algunos levantaban sobre una asamblea constituyente, sino decían, repito de manera reiterada, que no estaba en la agenda y que no lo iban a proponer. ¿En qué momento lo proponen? Yo creo que esto es una fuga para adelante. Es una fuga para adelante. En una situación en donde el gobierno no sabe cómo resolver esta situación, en donde está prácticamente comprometido en su propia sobrevivencia. Mira tú, convocó a representantes de la Iglesia, el Acuerdo Nacional, y para decirlo de manera coloquial, los meció, porque la idea era darle una cierta salida a la crisis. Perdón que te interrumpa, lo mismo había hecho antes con los periodistas que fueron a conversar con el presidente sin cámaras a Palacio de Gobierno. Salieron ellos a anunciar los supuestos acuerdos, ¿no? Las cosas que iba a modificar, cambiar el presidente de la República en aras de tener una mejor relación con la prensa y que por lo tanto su discurso llegue de buena manera, no es mejor, de buena manera, porque ahora es pésima y sigue siendo pésima con la población, y eso tampoco se cumplió. Pero entonces, ¿cómo así esto de Asamblea Constituyente? Además, sabiendo el gobierno que esto no va a prosperar. Claro. Porque tú planteas una, digamos, salida de esta naturaleza, un proyecto de esta naturaleza, cuando tienes más o menos cierta posibilidad de que esto se materialice. Esto va a morir en la Comisión de Constitución. Empecemos simplemente por una cuestión de cálculo de votos. En la Comisión de Constitución no va a pasar. No. Menos pues al Pleno. Pero he conseguido algunas cosas. Por ejemplo, cambiar la agenda. Estamos discutiendo ahora mismo sobre la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, tiene efectos políticos inmediatos. No mediatos. Claro, tiene efectos políticos, pero también económicos. Ha visto que la bolsa cayó, el dólar subió, la incertidumbre creció, y los problemas que el gobierno acumula de manera frecuente y casi diaria lo estaban llevando a una situación límite, ¿no? Donde además sectores de la ciudadanía, movimientos sociales descentralizados, comenzaban a manifestarse, ya habiendo roto vínculos con quien fue incluso sus bases de apoyo. En consecuencia, para mí, este es un tema estrictamente de salida política. Pero claro, están vendiendo una ilusión, una quimera, que además una nueva constitución va a ser pues esta sagrada Biblia que nos lleva al Edén, en donde todos cumpliremos nuestros sueños. Bueno, el Perú, Juliana, es uno de los países que más constituciones ha tenido, 12 en nuestra historia republicana.
Repito, salvo un par de países más, nosotros somos los que más tenemos. Y además, perdón, Sí. hay algo que no podemos olvidar. El Perú es un país donde los últimos presidentes, la gran mayoría, por no decir todos, o están presos, o están investigados, o están por ser extraditados. Es decir, la Constitución, cuando se aplica bien, funciona. Y cuando se aplica mal es porque obviamente no se toma en cuenta todos los puntos que forman parte de esta ley de leyes. O sea, el problema no es la Constitución, el problema es de los que deberían de aplicar lo que manda la Carta Magna. Por un lado, ¿no? Pero quería remitirme a esto quizá para darle un cierto contexto histórico. 8 de nuestras constituciones fueron hechas en el siglo XIX. ¿En medio de qué? En medio de revueltas, dictaduras, guerras civiles, efímeros mayorías conservadoras y liberales. Se fueron sucediendo constituciones unas tras otras. En el siglo XX, la de 1920, 33, 79, 93, nacieron en dictaduras o gobiernos autoritarios, incluido la última. Alguna de estas cambió significativamente el país en términos de lo que allí decía. Esta última constitución tiene un montón de artículos de letra muerta, Entonces, lo que quiero decir es que ninguna constitución salió bien de una asamblea constituyente. Ninguna. El segundo punto. ¿Qué nos puede hacer pensar a nosotros como ciudadanos que quienes salgan elegidos sean de mejor calidad de los que tenemos ahora? ¿Quién? ¿Por qué tendría que ser distintos? ¿Por qué tendría que ser distintos? A eso le agregamos esta confusión que tienen en términos desde conceptuales, históricos, de cómo se compone una asamblea constituyente. Quieren tratar de imitar a la chilena, y es por eso que es esos porcentajes que dicen en las disposiciones transitorias. Pero además desconocen, parece que no se han asesorado, cómo incluso distribuir los escaños. Hablan de distrito electoral múltiple, pero también con un porcentaje de candidaturas independientes. Ahí hay un sancochado. Exacto, y ese sancochado, al no existir evidentemente institucionalidad, al tener partidos políticos que sobreviven pues a la mala, ¿no? A duras penas, algunos incluso ya han muerto. ¿Quiénes van a ser los representantes de estos porcentajes que se mencionan pues aquí? Es bastante absurdo pensar que realmente de pronto va a surgir una clase política que nos va a salvar de la corrupción y de los personajillos que tenemos ahora mismo en esta fauna política. Pero, Fernando, si el Congreso dice que no, que es lo más seguro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que esto no va a pasar por los filtros siquiera de la Comisión de Constitución, ¿qué debería de hacer el Parlamento? Porque hay varios analistas, periodistas, abogados constitucionalistas que dicen, a ver, aquí lo que tendríamos que ver es un desprendimiento por parte del Parlamento para convocar de manera inmediata a nuevas elecciones, y para ello se requieren 66 votos. ¿Tú crees también que esa es la única salida frente a esta crisis? Mira, yo he escrito eso ya hace varias semanas, en que estamos en una situación de una crisis generalizada de nuestra representación, unida, por cierto, a crisis social, económica, etcétera. Esta representación que nace de las elecciones no da más, porque por un lado es el gobierno y por otro lado es también el Parlamento, que es parte del problema, que ni siquiera ha podido cumplir con esta función que tanto ellos señalan y declaman sobre el control político. Han censurado a 2 ministros en 9 meses, casi 9 meses, cuando había una lista tremenda de ministros que no tenían por qué estar un día más en el gobierno. Y ahí donde lastimosamente a diario ingresan personajes con una suerte de motín a bordo, ligados ya sea a los chotanos, ya sea alrededor de esta red, en donde su centro está el señor Vladimir Cerrón, destrozando lo poco que funcionaba incluso el aparato del Estado. Este es un gobierno de sobrevivencia, lo hemos dicho, pero este Parlamento también. Obviamente una salida, ojo, que no es fácil, ni que la contemplan, digamos, inmediatamente el gobierno y el Congreso, efectivamente es dar por finalizado el mandato de manera adelantada para convocar elecciones generales. Sin embargo,
con un elemento importantísimo, porque si no tendremos los mismos. Claro, la pregunta que muchos hacen es, ok, se van todos, pero ¿quiénes vienen? Por eso, pues, para eso necesitas reforma electoral y reforma política, claro. Ambas, porque la reforma política viene con los recién elegidos, ¿no? Pero reforma electoral, donde tú tienes que abrir el menú de oferta electoral, porque si no van a salir exactamente estos partidos que están en el Congreso, exactamente los mismos. Entonces sería pues un desgaste y quebrar nuevamente una ilusión, ¿no? Entonces, repito, se está vendiendo una ilusión, creyendo que la Asamblea Constituyente producirá una constitución que es una suerte de escritos sagrados y que ahí cambia el mundo, y en realidad que es una salida política, o intenta tener una salida política, desviar o colocar un tema de agenda política cuando en realidad claro. Los problemas del país lo estaban colocando en otros términos. Una agenda, Fernando, que pasa nuevamente por la confrontación, ¿no? Por la división, la polarización. Escuchábamos al premier Aníbal Torres en conferencia diciendo, a ver, esta es una exigencia que viene del interior del país, de provincia, y no puede ser casualidad, porque además en política las casualidades ciertamente no existen, que en estas sesiones, ¿no? De Consejo de Ministros descentralizadas hayan aparecido los carteles, ¿no? La gente arengando a favor de una nueva Asamblea Constituyente y a favor de que el Congreso se vaya. Lo que el Congreso se vaya lo arrojan las encuestas, así como quiere la gran mayoría que este gobierno termine, acabe, también por parte del Parlamento, pero lo de la Asamblea no es una prioridad, mucho menos para la gente más humilde, existiendo problemas que pasan por lo social y sobre todo por lo económico. Habría que decirle además, en el hipotético caso negado, que se aprobara en la Comisión de Constitución, que pasara al Pleno, que se aprobara, y así sucesivamente con todos los procedimientos y tiempos. ¿Sabes tú cuándo estarían en efecto funcionando estaríamos funcionando en el marco de esta Constitución? Más o menos he calculado los tiempos a mediados del 2024. Imagínate. Y mientras que el mismo gobierno, el mismo Parlamento, con las mismas reglas, total. Con los mismos, en realidad, intereses en donde ellos, más allá de lo que se digan, están de acuerdo, porque el Ejecutivo y el Parlamento es dos poderes antirreformistas. Allí se dan la mano, contra la reforma política, contra la reforma del transporte, contra la reforma universitaria, contra la reforma de la policía en general. Se han dado la mano, más allá de lo que se muestra en los dientes. Es tremendo, Fernando. Es tremendo, da mucha pena y realmente indigna, ¿no? Recibir y ser partícipes, testigos de este espíritu desestabilizador por parte del gobierno y, claro, un Congreso que se dice opositor, pero que finalmente cuando le conviene le hace la comparsa al Ejecutivo. Es tremendo, Fernando. Yo te agradezco porque además sé que estás en clases en la Católica y cuando te hemos convocado amablemente una vez más has aceptado, haciendo paréntesis en tus labores académicas. Gracias por eso, Fernando. No, gracias. Cuídate. Muchas gracias. Ahí está clarísimo, con Fernando Tuesta Soldevilla. Esto no va para ningún lugar, señores. Esto no va a avanzar, ni siquiera va a pasar la Comisión de Constitución. Y encima lo redactan mal. Es absurdo. Así existiese un ápice de intención en el Congreso. Bueno, hay una parte del Parlamento que obviamente lo apoya, Perú Libre, Juntos por el Perú, que dice que no son aliados, pero hace rato hablan de la Asamblea Constituyente. Y repito algo para que quede claro. A mí no es que me parezca mal una Asamblea Constituyente, no es que yo esté en contra de una nueva Constitución. Al contrario. Todo lo que pueda mejorar, bienvenido sea. Pero con un gobierno que no puede ni siquiera poner bien las vacunas, que no sabe nombrar a funcionarios del Estado, que ni siquiera tiene un gabinete que dé la talla, no me vengan a hablar ahora de una nueva Constitución, pues. Y con un Cerrón que abiertamente expone su deseo de convertir el Perú en comunismo, porque ya la semana pasada se deschavó, se deschavó. Tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Para tener el poder tenemos que hacernos del Tribunal Constitucional, tenemos que hacernos del Poder Judicial. Y ya había dicho algo muy similar con respecto a la prensa. ¿Eso qué significa? Dictadura, tal cual, comunismo. Ay, señores. Vamos a pasar a otro tema, ¿les parece? Porque lo anunciamos y esta es una